Hola, en este video te enseñamos a hacer una figura de Superman. Para hacer cada bota tomamos 10 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte inferior para dar forma al pie. Luego aplanamos la parte superior de la pieza. Finalmente hacemos una cavidad en la parte superior. Para hacer cada pierna tomamos 20 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte superior. Aplanamos la parte superior en forma diagonal. Marcamos el área de la rodilla con una herramienta. Así debe quedar. Debemos probar que ambas piezas encajen bien. Dejamos secar ambas piezas por media hora. Aquí preparamos un pegamento mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Hacemos un orificio en la bota con una brocheta. Luego hacemos un orificio en la pierna. Aplicamos pegamento en la brocheta y la insertamos en la bota. Aplicamos más pegamento y ensamblamos la pierna. Siguiendo el mismo procedimiento, hacemos la otra pierna de Superman. Hacemos dos orificios en una base de Tecnopor y colocamos las piernas de Superman de esta manera. Dejamos secar las piezas por una hora. Para hacer el calzoncillo tomamos 12 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en las manos. Aplanamos la parte superior y modelamos la pieza de esta manera. Aplicamos pegamento en estos lugares y ensamblamos la pieza. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Dejamos secar la figura por un par de horas. Para hacer la cara utilizamos un molde de silicona que pueden encontrar en nuestra tienda virtual kaomishop.com, cuyo código es CB-21. Tomamos 12 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Formamos una punta con los dedos y alargamos ligeramente esta pieza. Espolvoreamos un poco de maicena dentro del molde para evitar que la pieza se pegue. En el molde ubicamos el área de la nariz, luego colocamos la punta en este lugar. Hacemos presión en el área del mentón y rellenamos el molde. Para retirar la pieza insertamos un mondadientes. Abrimos un poco el molde para que se despegue la pieza, luego lo colocamos al revés y tiramos hacia abajo. Luego retiramos el mondadientes. Así debe quedar. Dejamos secar la pieza por media hora. Para hacer el torso utilizamos el molde de silicona cuyo código es TS-21. Tomamos 50 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Espolvoreamos maicena dentro del molde para evitar que la pieza se pegue. Alargamos ligeramente la pieza y modelamos la parte superior de esta manera para dar forma al cuello. Abrimos el molde y colocamos la pieza. Debemos hacer presión hasta rellenar el molde. El molde tiene una forma curva, la pieza también debe seguir esta silueta.
Abrimos el molde y dejamos caer la pieza. Dejamos secar el torso en maicena por 1 hora para evitar que se deforme. Para hacer la parte posterior de la cabeza tomamos 5 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Aplanamos parte de la pieza dando forma a una media esfera. Juntamos ambas piezas y hacemos un poco de presión hasta alcanzar los bordes. Aplicamos pegamento y ensamblamos estas dos piezas. Dejamos secar la cabeza en maicena por 1 hora. Retiramos el torso y lo limpiamos con una brocha. Luego redondeamos los bordes con una herramienta. Dejamos secar la pieza por 1 hora más. Retiramos el torso de la maicena y lo limpiamos con una brocha. Hacemos un orificio en el torso con otra brocheta para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en estos lugares y ensamblamos el torso. Tomamos un poco de pasta de goma y rellenamos el espacio que hay entre el torso y el calzoncillo. Para cubrir el torso estiramos 20 gramos de pasta de goma de color azul. Luego cortamos de la siguiente manera con un cortador de pizza. Colocamos la pieza sobre el torso y marcamos el área del cuello para poder recortarlo más. Aplicamos pegamento y cubrimos el torso. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Con un bisturí cortamos el cuello. Insertamos parte de un mondadientes humedecido con pegamento en este lugar para poder ensamblar la cabeza. Luego hacemos un orificio en la cabeza para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos la cabeza en este lugar. Aquí tenemos una cinta amarilla y una cinta roja. La cinta roja la cortamos de esta manera. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el cinturón amarillo. Aplicamos más pegamento y colocamos las pequeñas piezas rojas. Para hacer el logo estiramos un poco de pasta de goma amarilla y un poco de pasta de goma roja. Colocamos la pieza en este lugar y cortamos con un bisturí. Luego cortamos la pieza roja de esta manera. Con una herramienta puntiaguda marcamos los detalles. Cortamos el área marcada con un bisturí. Aplicamos pegamento y juntamos estas dos piezas. Aplicamos pegamento en el logo y lo colocamos en el pecho. Para hacer cada brazo tomamos 10 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la doblamos formando la articulación del codo. Aplanamos el extremo donde se colocará la mano. Hacemos algunos retoques.
Para hacer cada mano tomamos 2 gramos de pasta de goma y le damos la siguiente forma. Marcamos los dedos con un bisturí empezando con el pulgar. Luego marcamos los dedos restantes. Doblamos los dedos de esta manera para formar el puño. Insertamos partes de un mondadientes humedecido con pegamento. Luego aplicamos más pegamento y ensamblamos estas dos piezas. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo. Insertamos partes de un mondadientes humedecidos con pegamentos en estos lugares para poder ensamblar los brazos. Aplicamos pegamento y colocamos cada brazo en su respectivo lugar. También aplicamos un poco de pegamento en cada mano para que pueda pegarse en la cadera. Colocamos unas brochetas para que la figura mantenga esta posición. La dejamos secar por unas 3 horas. Pasado ese tiempo retiramos las brochetas. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la hebilla del cinturón. Para hacer la capa estiramos 60 gramos de pasta de goma. Luego cortamos de esta manera con ayuda de un cortapisa. Aplicamos pegamento en los hombros y en la espalda y colocamos la capa. Colocamos un pequeño bloque de tecnopor debajo de la capa para que no se estire. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los ojos. Luego colocamos las cejas. Para hacer el cabello tomamos una bola de pasta de goma de 9 gramos. Aplanamos la pieza y hacemos una cavidad. Aplicamos pegamento y colocamos el cabello de la siguiente manera. Con una herramienta de corte marcamos las líneas del cabello. Hacemos un pequeño corte con una tijera para dar forma al mechón. Luego hacemos pequeños retoques. Para pintar los ojos y la boca utilizamos colorantes de repostería en gel. Colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darles brillo. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete, así verás las novedades que traemos para ti. Recuerda que puedes comprar los moldes de silicona en nuestra tienda virtual kaomishop.com. Saludos y hasta la próxima.